Hola a todos y a todas. Los más pequeños de la casa comenzarán en septiembre una nueva etapa educativa. Es por ello por lo que el equipo de orientación educativa de Medina Sidonia ha elaborado esta presentación con orientaciones hacia el tránsito al cole. Os presentamos con orgullo a Alberto Padilla, maestro de educación infantil de un centro educativo de nuestra zona, quien en primera persona os hablará de su vivencia con los más peques del cole. Muy buenos días, mi nombre es Alberto y soy maestro, llevo ya algunos años en la tutoría de 3 años con los niños que empiezan en el cole y bueno, os voy a contar un poco lo que en el día a día vemos los maestros y maestras de infantil cuando recibimos a los niños de 3 años. Algunas cositas con la idea de ayudaros a que en este tiempo podáis meter un poquito de caña y así facilitarnos el trabajo a nosotros y facilitar el trabajo principalmente a vuestros hijos e hijas, que es lo más importante. Con respecto a la autonomía, que es la parte, digamos, que trabajamos a hierro durante los 3 años en infantil, hay que hacer mucho hincapié y tener mucho cuidado con el tema de los esfínteres, el desayuno, porque muchas veces pues le intentamos facilitar tanto a los niños el que el bocadillo sea trocito, el que el zumo ya venga con la pajita destapada, y eso no fomenta su autonomía, sino todo lo contrario. Entonces, es un trabajo que vosotros en casa podéis ir haciendo, nosotros lo reforzamos en el cole, pero la verdad que si los dos vamos de la mano en ese aspecto, mucho mejor. El tema del baño, de hacer pipí, de hacer caca, de limpiarnos solitos, nosotros siempre vamos a ayudar a los niños, pero si ya le vayas dando esa autonomía, todo va a ir mucho más corrido. Chupe, bibi, todo eso lo vais a escuchar muchas veces a los maestros y maestras, porque es verdad que hacemos mucho hincapié, la formación de los dientes, lo que luego eso repercute en el lenguaje de vuestros hijos e hijas. El tema de la ropa, abrocharnos, desabrocharnos, quitarnos la chaqueta, colgar las cositas, muchas veces buscamos lo más sencillo y hay que irle dando pasito a pasito a los niños y niñas cada vez retos un poco más difíciles. En eso también consiste la educación. Con respecto al comportamiento a nivel general, muchas veces se encaprichan demasiado por las cosas, son un poco egoístas. Tenemos que trabajar eso, el no centrarnos solo en lo que ellos nos pidan, sino ir trabajando también esos aspectos. Muchas veces no tienen espera, no nos escuchan, y eso viene también parte a que la educación que tenemos hoy en día y la sociedad nos lleva a que un móvil siempre es un amigo un poco, y creemos que es un amigo, pero es un falso amigo, porque los niños no saben jugar con otros niños, no saben jugar con juegos y materiales, luego recogerlos y ponerlos en su sitio. Entonces es importante que trabajéis eso, lo que es el juego en sí, porque los niños de hoy en día la mayoría de las veces no saben jugar y es muy triste porque son niños. Con respecto a la relación familia y maestros y maestras, hay que tener también mucho cuidado. Vosotros sabéis que, pues lo mismo, en la sociedad que nos movemos, los grupos de WhatsApp, los comentarios, hay que siempre mantener un entendimiento entre maestros y familia, en lo que dicen los maestros y maestras por el bien de los niños y niñas y lo que las familias también deben de entender. Debemos de ir de la mano, como compañeros de trabajo, además un trabajo fabuloso, que es la educación de vuestros hijos e hijas. Y estos son algunos consejitos que yo, desde mi humilde posición de maestro, os doy para que el próximo año todo sea mucho más fácil y podáis decir que infantil y el cambio infantil no ha sido tan grave. ¡Mucha suerte! Para una adaptación adecuada al cole es fundamental enseñar buenos hábitos de autonomía e interacción, es decir, tendremos que incidir sobre alimentación, control de esfínteres y aseo, vestirse y desvestirse, el juego, conducta, obediencia y límites, hábitos de sueño y en el lenguaje. Muy buenas, soy Manuel Soya Medina y soy el médico del equipo de orientación educativa. Como médico voy a hacer énfasis en 4 aspectos de la educación en general de nuestros hijos, a fin de que cuando se escolaricen en el nuevo curso, pues lo que yo voy a compartir con vosotros, que ya seguro que todos lo sabéis, pero siempre es bueno recordar algunos aspectos para durante todo este tiempo que pase desde aquí hasta septiembre de este año, pues podamos fomentar los buenos hábitos en este sentido.
primer lugar voy a hablar sobre los hábitos de comida. Y esto es muy importante porque la comida, dependiendo de la alimentación que le demos a nuestros hijos, pues el día de mañana podrá tener una buena salud o tendrá problemas de salud que harán que sus posibilidades de adaptación a la sociedad pues se vean un poco disminuidas. Entonces es muy importante que le enseñemos buenos hábitos. Vamos a hablar sobre el tipo de alimentos. Los alimentos son ricos, muy variados, todos sanos. Entonces los podemos dividir en alimentos constructores, que son los ricos en proteínas, que son la leche, derivados, la carne, el pescado, los huevos. Esas proteínas son como los ladrillos de un edificio, que sirven para construir, por eso se llaman constructores. Si le damos una buena adecuada concentración de proteínas, de alimentos ricos en proteínas, pues nuestros niños van a ir creciendo sanos. Luego están los alimentos reguladores, que son ricos en vitaminas, con bastantes sustancias que favorecen el metabolismo o la digestión de los alimentos que ingieran. Luego están los alimentos energéticos, que son muy ricos en energía, en glucosa, y la glucosa se transforma por el metabolismo, se transforma en energía. Son los cereales, el arroz, el pan, el trigo, el azúcar, las grasas también, que son importantes en sus concentraciones adecuadas. Entonces son alimentos que le van a aportar esa energía que necesitan nuestros niños para crecer por una parte y para poder tener una actividad diaria muy movida. Cada día se mueven más, son más activos y necesitan esa energía. Y por último, el cuarto grupo de alimentos son los mixtos, que tienen un poquito de todo, como son las patatas, las legumbres, los frutos secos, que tienen concentración de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas. Estos alimentos, como veis, pues son muy variados, entonces tenemos que enseñarles a que coman de todo. Es muy importante que coman pescado, que coman carne, que coman frutas y que coman legumbres y verduras. Es muy importante acostumbrarlos al paladar desde pequeñitos. Es importante también que los alimentos sean sólidos, sin triturar. ¿Por qué? Yo haría una pregunta. Vuestros hijos ya tienen todos los dientes, tienen todas sus muelas, las que tienen que tener en esta edad. Entonces ya pueden cortar los alimentos con los dientes y triturarlo con las muelas. Entonces no debemos de darle alimentos triturados. ¿Por qué? Porque le estamos favoreciendo así la hipotonía en el músculo, los músculos que tenemos en la cara, en la boca, en la lengua. Entonces si le damos alimentos triturados, eso es como un ejercicio que van realizando y va fortaleciendo esa musculatura, que va a ser buena para que tenga una buena digestión, porque la lengua tiene que estar moviendo el bolo alimenticio. Entonces si la lengua es hipotónica, pues no hace eso lo que debería de hacer, el mezclar el bolo con la saliva y tragar un bolo que ya esté blandito. Y también el favorecer la musculatura de la parte de la boca y de la cara, pues sirve también para expresar sentimientos. Niños que parece que tienen cara de jugador de póker porque no expresan nada con su cara. Entonces todos esos músculos se favorecen, fijaros, simplemente entre otras cosas, evidentemente, con la trituración de los alimentos sólidos, ¿no? Después también tenemos que hablar en este aspecto sobre el desayuno. El desayuno es muy importante porque el desayuno, como dice el dicho, es la principal comida del día. Pues debemos desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Entonces el alimento más importante es el desayuno, porque luego nuestros niños van a estar 4 o 5 horas en el colegio haciendo actividades, moviéndose, y actividades mentales que también consumen energía. Entonces el desayuno puede ser muy variado también. Pueden tomar pan, cereales, pueden tomar galletas, pueden tomar cosas con pan, por ejemplo, con mantequilla, pueden tomar leche, queso, pueden tomar huevos por la mañana, huevos cocidos, huevos fritos también, pueden tomar frutas,
pueden tomar zumos naturales, o sea que el desayuno no tiene por qué ser un desayuno monótono, ni muchísimo menos. Y luego en el colegio se debe de respetar la alimentación que hay allí. Normalmente se pone 1 o 2 días de fruta, entonces respetar ese día de la fruta, no llevarle bocadillos ni otro tipo de alimentos, sino es solamente fruta, porque después de esa manera conseguimos 2 cosas. Primero, que nuestros hijos se acostumbren a comer fruta. Cuando ellos ven que los demás niños y los profesores en todo el colegio comen esa fruta, pues ellos se sienten motivados para hacer lo mismo también. Entonces ya van acostumbrando su paladar al sabor de la fruta. Y en segundo lugar, pues si toca el día de la fruta y nosotros nos respetamos eso, le llevamos un bocadillo, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo es una discriminación, porque hay otros niños que no les gustan las frutas, pero ven que el nuestro está comiendo bocadillo. Entonces, por respeto también a los demás y a las normas, pues debemos de actuar de esta forma. Entonces, simplemente con tener estos hábitos de comida, pues ya estamos ayudándolos de gran manera a nuestros propios hijos. La siguiente diapositiva habla sobre los hábitos de sueño. Aquí hay que decir que tan importante como una buena alimentación, como un buen tiempo de deporte, es tener un buen hábito de sueño. Saber que en el sueño es el momento, el tiempo donde el organismo recupera su normalidad, donde descansa, donde el cerebro empieza a guardar todo lo que ha ido aprendiendo durante todo el día, lo va metiendo en el disco duro, que en ciertas zonas del cerebro. Entonces, el tener un buen descanso es muy importante para hacer reposar el cerebro, que no duerme nunca, pero sí utiliza este tiempo para ir introduciendo e interiorizando todo lo que se ha ido aprendiendo a lo largo del día. Y aparte, el sueño, ciertas fases del sueño, produce una secreción de hormonas que es la hormona del crecimiento. O sea que teniendo un buen descanso, el niño va a tener una buena eliminación de hormonas a la sangre, de hormonas del crecimiento, y ese niño irá creciendo. Si tiene una buena alimentación, evidentemente, pues entre una cosa y con la otra, el niño va a ir creciendo adecuadamente. Por tanto, el sueño es un momento de descanso y tiene que ser un descanso adecuado. El sueño también está demostrado que mejora el rendimiento escolar. Un niño que ha descansado bien, al día siguiente se encuentra totalmente despierto, espabilado, y puede tener sus momentos de concentración y por tanto aumentar el rendimiento en la escuela. ¿Cómo potenciamos que tenga buenos hábitos de sueño? Simplemente pues teniendo unas normas muy sencillas que todos sabemos, pero que debemos de cumplir de una manera constante cada día. Primero, debe dormir en su propia cama. Si es posible, si hay posibilidades, pues que sea en su propio dormitorio. Nunca jamás que duerma un niño pues en la cama de papá y mamá. Eso solamente se puede dejar para un día festivo, para un sábado, para un domingo, donde podamos estar todos juntos en la camita de papá y mamá, que tanto le gustan a los críos, y podamos disfrutar ahí. Pero en días laborables, cada uno a su cama. Otra cosa es que adquieran la costumbre, la rutina de cuando llegue ya la noche, el baño, la cena, el lavarse los dientes y a la cama. Si hacemos que eso se cumpla todos los días, eso se establece como una rutina y eso va a quedar interiorizado en la vida del crío durante mucho tiempo, durante toda su vida, por decirlo así. Otra cuestión es que todos los días debe de acostarse más o menos a la misma hora. Aconsejamos que entre las 9 y las 10 de la noche ya deberían de estar los niños en la camita descansando. Cuando se introduzca en la cama, que sea un momento agradable, donde se puede estar con papá, con mamá, leyéndole algún cuento, estando juntos, pero no que sea un momento muy
muy importante, muy estimulante, porque entonces le estamos quitando la posibilidad de dormirse. Si le contamos un cuento que le encanta, que le maravilla, pues entonces querrá que le sigamos contando una página y la otra y no se querrá dormir. Entonces, estar un ratito con ellos, pero de una manera monótona, de una manera que no esté sobreestimulado para que se vaya adaptando a la oscuridad y a dormirse. Y otra parte muy importante es que si se acuesta entre las 9 y las 10 de la noche, pues se puede levantar a las 8 de la mañana perfectamente, aunque sea un invierno donde a las 8 todavía es de noche, que nos da mucha penita, pero se le puede levantar porque ha dormido las horas correspondientes, ha descansado bien y a las 8 lo podemos levantar con tiempo suficiente para desayunar, para lavarse los dientes, para vestirse, etcétera. La siguiente diapositiva habla sobre los hábitos de higiene y de vestido. Esto lo tenemos a la orden del día con el tiempo que estamos pasando del coronavirus, pues estamos viendo la importancia de lavarse las manos. Entonces una cuestión muy importante a enseñar a nuestros hijos desde ya es el tema del lavado de las manos. Las manos hay que saber lavárselas, no es cuestión solamente de un momentito, de echarse un chorrito de agua y un poquito de jabón, sino hay que ser conscientes de que hay que lavarse las manos bien, con agua corriente, fregándose bien por las manos, por el dorso de la mano, por la palma de la mano, entre los dedos y con cada uno de los dedos. Muy importante también tener bien recortadas las uñas. A veces vemos en los colegios niños con, como yo le llamo, con uñas de luto. Esas uñas negras donde se le acumulan debajo de la uña la suciedad por no haberse frotado bien por dentro. Entonces si tiene las uñas bien recortaditas, pues eso se evita. Entonces lavarse las manos frecuentemente, 3-4 veces al día. No solamente por la mañana y luego por la noche, sino varias veces cada vez que se viene de jugar en la calle o del patio, antes de las comidas y después sobre todo después de utilizar el servicio, ¿vale? Entonces lavarse abundantemente y también la técnica de secarse las manos. Una niña con 3 años ya puede lavarse más o menos bien y secarse bien las manitas. Otra cuestión es lavarse los dientes. Los dientes, el momento más importante para lavarse los dientes es el lavado antes de acostarse, para que durante el descanso nocturno pues haya los menos gérmenes posibles en la boca. Pero también es muy importante lavarse por las mañanas para quitar el mal aliento y que nos quede la boca fresquita. Entonces, que puedan ir al colegio y sin oler malamente cuando echa el aliento a los demás. Y también, pues, al menos una vez más, después del almuerzo, lavarse los dientes para tener de nuevo la boca limpia, sin restos de alimentos. Y entonces, haciéndolo eso 3 veces al día, desde ya, pues los niños se acostumbran. Los hábitos se hacen costumbre. Entonces, si se lo enseñamos, eso va a ser una costumbre sana, un hábito de higiene que van a tener para toda la vida. Es muy importante que los padres seamos ejemplos. Si un niño nos ve a papá y mamá lavarse los dientes, tampoco se los va a lavar. Pero si él ve que papá está disfrutando cuando se lava los dientes o mamá, qué cosa más rica, qué fresquito, pues esos comentarios, esas frases que le inciten al niño a hacer lo mismo. Entonces, pues ponerle en el cepillo de dientes no hace falta que tenga 2 centímetros de crema. Poner un poquito de crema como un guisante, como un garbancito pequeño, pues es suficiente para que haga espuma, para que el niño pues se pueda lavar bien. Saber que lo más importante es el frotado del cepillo, o sea que si se lava los dientes con agua solamente, se está haciendo un buen lavado de dientes, pero al añadirle crema dentrífica, pues evidentemente hace más efecto. Pero lo importante es el frotamiento, el que las cerdas los pelillos del cepillo puedan introducirse entre un diente y el otro y vaya limpiando
de restos de alimentos. Al principio habrá que ayudarle, pero luego con 3 añitos yo conozco niños que con 3 añitos y pico ya empiezan a lavarse los dientes solo, con autonomía total. Y otra cosa muy importante es el control de esfínteres. En el colegio pues no está nuestro niño solo, hay 15, 20, más 25 niños en una clase, entonces una tutora, una profesora pues no puede atender a todos si todos tienen problemas de control de esfínteres. Entonces ahora es el momento para enseñarle este buen hábito de controlar el pipí y que sepan pedir la caca. Entonces, aprovechando que ahora viene el buen tiempo, pues dejar sin pañales, fuera pañales desde ya. Por la noche, si se moja la camita, pues tendremos un poquito de paciencia. Le ponemos una funda de estas impermeables para que no moje el colchón, y cada vez que haga pipí en su racenilla o en su tacita o en el retrete, pues alabarle, decirle que es muy importante lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien, para que su autoestima vaya subiendo y que él, cuando vaya controlando los esfínteres, pues decirle a los abuelos, a los tíos, pues ya lo está controlando, en fin, animarle para que todo esto se pueda conseguir en estos meses que quedan antes de la escolarización para el próximo curso. Por último, hemos dejado la 4ª diapositiva con una foto de un niño en un servicio, en un lavabo, donde vemos cómo puede él, con esa edad de 3 añitos, puede bajarse los pantalones y los calzoncillos, la braguita, y subírselos de nuevo. Para ello es muy importante que le enseñemos cómo se ha de hacer, lo de bajarse y subirse tanto la ropa interior como la ropa exterior. Entonces debe de reunir unas condiciones, no poner pantalones con botones. Un niño con 3 añitos, pues, y sobre todo cuando muchas veces los críos pues aguantan porque están haciendo en la clase un dibujo, se distraen, lo que sea, y cuando tienen ganas de hacer pipí, pues es que ya se están haciendo pipí. Entonces, si le ponemos pantalones con botones, que encima le cuesta trabajo y que tarda mucho más, se pueden hacer pipí en la propia ropa, ¿no? Entonces, ponerle pantalones con goma elástica, que solamente que tengan que bajar y subir sin que se adapte bien, que no estén muy fuertes tampoco, que no tengan tirantes, que no tengan botones, que no tengan cremallera, si es posible. Y con estas medidas pues podemos conseguir que lo vayan dominando. Es un tiempo muy bueno ahora que viene el verano, que tienen una ropa más ligera y todo esto, para que ellos puedan aprender a arrimarse, a subirse en el retrete para hacer caquita, para hacer pipí, y siempre que lo hagan pues ayudarle al principio, evidentemente, pero después que alabarle y volver a subirle la autoestima diciéndole que lo ha hecho muy bien, que ella es un niño grande, que ella cuando vaya al colegio pues no va a necesitar de ayuda de nadie, porque lo sabe hacer ya con lo mayorcito que es, etcétera, etcétera. Y con esto pues acabo yo toda mi parte. Muchas gracias. Hola, soy Manuel Ávila, soy orientador del equipo de orientación educativa de Medina Sidonia, y a continuación vamos a comentar algunas de las diapositivas que tenemos en esta charla para los niños y niñas de infantil de 3 años. Veréis, vamos a comentar los relativos hábitos de juego y obligaciones que tienen que asumir los niños y las niñas con esta edad. En relación a los juegos, diremos que es bueno fomentar los juegos al aire libre, los juegos en donde los niños tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades motoras, y también en donde tengan la oportunidad de compartir juguetes y relacionarse con otros niños y niñas. Juegos de pelota, que se lleven juguetitos a un parque donde puedan mostrárselo a otros niños y niñas. De alguna manera, si fomentamos este tipo de juegos, nos aseguramos, como decimos, esos 2 objetivos principales. Primero, que se desarrollen a nivel motor,
que se muevan, que salten, que corran y que, por otro lado, nos aseguremos que desarrollan relaciones sociales con otros niños y niñas de su entorno. Como veis también en esta diapositiva se recoge la necesidad de evitar el ver excesivamente la televisión. Como veis, se recomienda que no se vea más de 1 hora al día. Tenemos que tener en cuenta que los niños que más ven televisión son los niños que luego tienen un comportamiento más pasivo en un aula. Es decir, son niños que no suelen tomar la iniciativa y que, digamos, hay que estar continuamente dándole indicaciones para que ellos hagan cosas. No olvidemos que la televisión lo que hace es consolidar mucho las conductas pasivas en los niños. Los niños ven todo lo que ocurre en la tele, pero ellos no hacen nada. Y esto es algo importante a evitar. Y que decir tiene que cuando hablamos de no ver más de 1 hora de televisión al día, aquí también incluimos los momentos en los que los niños visionen vídeos de YouTube o cualquier otro contenido en vídeo. Bien, pues en esta otra diapositiva podemos ver cómo se dan diferentes opciones a la hora de elegir juegos que desarrollen, bueno, pues digamos, esa motricidad gruesa y fina que es muy necesaria en esta etapa, así como otras cuestiones relativas a la expresión y al juego simbólico, otras de las cuestiones más importantes de la etapa. Con respecto a la motricidad, en general podemos recomendar todo lo que sean juegos relacionados con construcciones, con puzzles, con plastilina, con las que se puedan desarrollar distintas figuras. Con respecto a la motricidad gruesa, como veis viene recogido pues todo lo que tiene que ver con pelotas, con triciclos, bicis, incluso si hay algunos niños y niñas que con estas edades son capaces de montar en ellas, patinetes. Es bueno que se monten en los toboganes, que vayan experimentando, ¿no? Y que nosotros seamos también capaces, ¿no?, de tolerar un poquito de riesgo, ¿no?, en las actividades de los niños. Los niños son bastante más capaces de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. También los juguetes de agua, juguetes para la playa. Aquí vemos en la diapositiva un niño que está en la playa con su camioncito haciendo actividades con arena, muy recomendable. Por otro lado, también para desarrollar la expresión en los niños, pues todo lo que tiene que ver con cuentos, con pintura, dibujo, todo eso supone una vía, un cauce de expresión del mundo interior del niño que siempre va a ser importante trabajar. Así como, pues todo lo que tiene que ver con canciones infantiles, cantajuegos, que están, disponibles en YouTube. Aquí sí que es verdad que aunque también se visiona, como hemos dicho antes, digamos que no hay un visionado pasivo, sino que aquí los niños pueden acompañar cantando y entendemos que también es algo que puede ser positivo. Con respecto al juego simbólico, pues todo lo que son actividades en donde se utilicen muñequitos a modo de marionetas, o todo lo que tiene que ver con, aquí hemos puesto cocinitas e instrumentos de oficios, ¿no? Pero veréis, en casa hay un montón de situaciones que de forma espontánea se pueden también explorar, ¿no? Montar una pequeña tiendita con algunos elementos que tengamos en casa, también es algo interesante. Me gustaría, antes de terminar la diapositiva, deciros que como veis, gran parte de estas actividades, las construcciones, los puzzles, jugar con una pelota, los cuentos, jugar con marionetas, son actividades muy interesantes, pero sí que es verdad que requieren que nosotros como padres y madres pues nos involucremos, en el sentido de que sobre todo al inicio los niños y las niñas con estas edades disfrutan mucho de esto, pero sí que es verdad que si nosotros damos ese pequeño empujón de comenzar la actividad con ellos ya continuarán realizándola solas. Si en un inicio, como os digo, los acompañamos, es más que posible que en el futuro sean mucho más autónomos,
para poner en marcha este tipo de juegos, como os digo, de forma natural. Por lo tanto, pues bueno, desde ese punto de vista es importante que, al margen de tener todo esto en casa disponible, sí que es verdad que tengamos una organización previa, es decir, que todo esté colocado de una manera fácil y rápida en cuanto a la disponibilidad de todo ello, tanto para recoger el material después de haber jugado, que también es importante que los niños en ese sentido lo hagan bien, es decir, que todo el ciclo de juego debe de incluir todo el disfrute, pero también podemos ir ya trabajando lo que es todo lo que tiene que ver con la autonomía, el autocontrol del niño y también la disciplina, ¿no? Que siempre es buena, que ellos vayan desarrollando poco a poco y ellos sean capaces de después de jugar, después de haber disfrutado, pues igual de contentos, recoger los juguetes. Como bien comentaba mi compañera y en alguna otra diapositiva, sí que es verdad que esto en un principio requiere algo de trabajo, pero a la larga nos va a traer muchas ventajas. Porque un niño que de alguna manera haya permanecido durante mucho tiempo, digamos que acumulando experiencia con respecto al comenzar a jugar y luego dejarlo todo por medio, ahí se ha consolidado un aprendizaje que luego es difícil de modificar. Por lo tanto, si desde que son pequeños y pequeñas nosotros logramos que ellos asocien muy bien el hecho de haber jugado con haber recogido todas las cosas, pues eso siempre nos va a ayudar. Estupendo. Bien, a continuación vamos a comentar la siguiente diapositiva, que es la que tiene que ver con la obediencia y los límites educativos. Educar bien es básicamente educar en los límites y en decir que no en muchas ocasiones a los niños. Esto va a ayudar a que ellos desarrollen una tolerancia a la frustración que va a ser muy importante que le acompañe a lo largo de todo su desarrollo. En el mismo contexto escolar, ellos van a tener que escuchar no por parte de su maestro o de su maestra, y es bueno que ellos pues ya en casa vayan siendo entrenados con respecto a lo que es adecuado para un momento u otro. Con lo cual, os recomendamos que haya una serie de normas en casa, unas normas que sean claras y que sean inflexibles con respecto a ellos. Es verdad que son pequeños y en este momento nos exponemos a muchas situaciones de rabietas, pero todas esas rabietas son preferibles que ellos aprendan en estas edades a gestionarlas y que nosotros no demos nuestro brazo a torcer por evitarlas, porque eso a la larga nos va a traer bastantes más problemas. Muy bien. Veréis, ¿cómo podemos desarrollar esta obediencia en los niños? Pues bueno, lo suyo es valernos de todas las situaciones que desde lo cotidiano se nos brindan, ¿no? Como hacer pequeños encargos en casa, que nos alarguen alguna cosa que necesitemos, que ellos tengan a mano, decirles que lleven a la cocina ese vaso después de haber bebido agua, decirles que por favor echen al cesto de la ropa sucia ese calcetín que está tirado por el salón, pedirles por favor que lleven al cajón de los juguetes ese cochecito que está en el suelo. Ese tipo de indicaciones y de órdenes que les vamos dando, pues de alguna manera suponen un banco de pruebas perfecto para poner todo esto que os decimos en marcha. Ni que decir tiene que cuando salgamos a la calle también deberán de haber unas normas claras a la hora de comportarse cuando estemos en el supermercado. Tendremos la oportunidad de dejarles claro lo que se puede y lo que no se puede hacer en dicho contexto. En definitiva, lo que queremos es evitar por todos los medios que haya una sobreprotección en los niños. Es importante que asumamos que cada cosa que nosotros hagamos por nuestros hijos, nuestras hijas en estas edades, que ellos ya sepan hacer, como por ejemplo vestirse solos, como por ejemplo si ellos tienen la iniciativa de querer ponerse el colacao de alguna manera solo, pues es importante que nosotros permitamos que este tipo de acciones las desarrollen ellos solos. De alguna forma, la idea es saber que lo que ellos sepan hacer solos y lo hagamos nosotros,
de alguna manera los debilita, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, todo lo que os he comentado supone cierto desafío, pero como dice la diapositiva, una actuación inadecuada en la primera infancia, es decir, hacer las cosas ahora de la manera más rápida y cómoda, es decir, dándole a los niños siempre lo que quieren, pues al final en el medio y largo plazo nos va a traer muchos problemas, porque luego desmontar esa situación de privilegios adquiridos va a ser mucho más complicado. Bien, en esta diapositiva se hace una descripción de cómo debemos de actuar en esas situaciones de rabieta. Como veis, viene todo muy bien explicado, pero bueno, lo más importante es recordar que debemos de ignorar al niño cuando esté en ese tipo de situación de inestabilidad emocional, que es importante que no le prestemos atención, es decir, que no lo miremos, porque eso lo que va a hacer es prolongar la rabieta, y que en caso de que estemos en casa puede ser interesante llevarle a otra habitación y sentarlo en una sillita, en donde allí lo que debe de estar es en torno a unos 2-3 minutos, según la edad, porque sería 1 minuto por año de edad, recordándole con firmeza que de ahí no puede moverse hasta que esté calmado o calmada. También hay que esperar a que el llanto disminuya y recordarle que cuando termine de llorar podrá irse a jugar o hablar tranquilamente de lo que ha pasado. Es importante desde ese punto de vista que nosotros nos aseguremos que el niño o la niña ya está estable emocionalmente, porque eso es lo que nosotros queremos, que él o ella aprenda a superar una situación de inestabilidad, de rabieta, para luego ser atendido. Una vez finalizado el episodio de inestabilidad, pues hay que atenderle como si nada hubiera pasado, reforzando su nueva conducta. Es decir, si nosotros lo que pretendemos es que el niño o la niña se dé cuenta de que nosotros atendemos al mal comportamiento, pero no necesariamente tenemos que estar enfadados con él o con ella. Así, lo que queremos es que él asocie el estar tranquilo, el estar tranquila, a poder hablar con nosotros. Y a la inversa, lo que queremos es que asocie que el estar enrabietado, enrabietada, no es una conducta adecuada y que de esa forma nosotros no vamos a prestarles atención. Daos cuenta de que en estas edades la atención por parte nuestra es uno de los refuerzos más importantes que tiene un niño de esta edad. La van a buscar de forma continua. También es importante que nos acostumbremos a prestar atención a los niños no solamente cuando se están portando mal, sino que especialmente cuando ellos están tranquilos en un rinconcito jugando con sus juguetes, es un buen momento para que nosotros atendamos al niño y él encuentre ese refuerzo, ¿no? El estar jugando tranquilo y que nosotros de alguna manera también atendamos a esa actividad.
Muy bien. Muy bien, pues por último, en esta última diapositiva que os voy a comentar, la que habla de las obligaciones que tienen los niños dependiendo de su intervalo de edades, pues bueno, nos vamos a centrar fundamentalmente en las obligaciones que podemos exigir a un niño o una niña entre los 2, 3 años. Incluso, bueno, dependiendo del proceso evolutivo de cada uno, también podemos tener en cuenta lo que se espera de ellos entre los 4 y los 5. De alguna manera, como veis, bueno, pues ya son capaces de hacer muchas cosas, como guardar los juguetes en una caja que nosotros les pongamos de una manera accesible, después de haber leído algunos libros o algún cuento, pues ponerlos en su sitio. Son capaces perfectamente de llevar la ropa sucia al cesto de la ropa sucia antes de lavarla, pueden tirar cosas a la basura, pueden ayudaros, por ejemplo, a identificar los calcetines que son iguales y intentar hacer una bolita con ellos. Pueden ayudar, por supuesto, a poner la mesa. Os pueden ayudar también a ir a buscar los pañales, si es que en ese sentido todavía los tenéis en casa. Y de una manera simbólica, bueno, pues los podéis animar cuando en casa haya que hacer labores de limpieza, pues bueno, ellos pueden ayudar a su madre o a su padre a limpiar algunas superficies con polvo, pueden ayudar a, bueno, pues con algún trapito a limpiar algún cristal que esté fijo en la pared, por ejemplo una barandilla de cristal o cualquier otra superficie que sea segura, ¿no? De alguna forma, como veis, vienen indicaciones para el resto de edades, y que decir tiene que si tenéis hijos o hijas entre los 6, los 7 años, los 10 o los 11, bueno, pues ya estáis viendo la cantidad de cosas que se pueden exigir a los niños. Y la idea, como traté de transmitiros anteriormente, es que si nosotros acostumbramos a los niños a asumir responsabilidades, les damos la posibilidad de vivenciar, de que ellos vivencien que son válidos para hacer muchas cosas, que ellos son capaces de hacer muchas cosas. Esto, extrapolándolo al entorno escolar, es muy importante, porque un niño que se sepa capaz de hacer muchas cosas va a ser un niño que va a asumir los aprendizajes que se le brinden desde la escuela con mucha más autoconfianza. Y un niño o una niña que tenga una buena autoconfianza consolidada a través de realizar en casa muchas tareas cotidianas y de realizarlas bien, pues es un niño que si pone todos sus recursos, seguramente no va a tener dificultades en ir alcanzando los objetivos que se le van a pedir. Pero claro, todo esto requiere por parte nuestra una gran dosis a veces de organización, porque es cierto que estamos en un entorno de casa, pero hay muchas veces que si no nos organizamos bien y no tenemos claro qué es lo que tiene que hacer cada uno, pues pediremos cosas unos días y otros días no las pediremos y costará mucho más consolidar esos aprendizajes. Pero si de alguna manera nos proponemos 2 o 3 obligaciones que les vamos a pedir a ellos y los trabajamos durante un tiempo, pues seguramente esas conductas sí van a quedar ya en los niños y en las niñas. Y poco a poco podemos ir incorporando otras a ese repertorio. Con lo cual, pues al final esto redundará muy, muy positivamente, no solamente en ellos, que se van a sentir capaces de hacer muchas cosas, sino también a la hora de tener una convivencia adecuada en casa, porque algo que exaspera mucho a los padres y a las madres es el hecho de ver que los niños y las niñas, si nunca tienen responsabilidades, la tendencia es a ser muy perezosos, muy perezosas con respecto a cualquier cosa que se le pida, y eso enrarece el ambiente en casa y es algo a evitar. ¿Cómo podemos crear hábitos? Tener claro el objetivo o la conducta que queremos que aprenda, definirla y secuenciar los diferentes pasos. Ser un buen modelo, establecer rutinas, proporcionarle ayudas, ya sean verbales, físicas, etc. Reforzar positivamente cada aproximación a la conducta deseada. A medida que aprende, se le irá retirando las ayudas progresivamente. Siempre utilizar un lenguaje positivo. Lo vas a hacer muy bien, ya casi lo has conseguido, tú puedes.
tener muchísima paciencia y evitar la sobreprotección. Y unas últimas recomendaciones. No hagáis comparaciones entre los hermanos. Los hijos aprenden de lo que ven. Somos sus modelos a imitar, como ya hemos dicho en anteriores diapositivas. No existen los superpadres o las supermadres. Son las supernanis. Hacer lo que quiera el niño no es educarlo, es malcriarlo. Tengan mucha paciencia y sean muy constantes. Pongan límites y obtendréis muchos más puntos para el diploma de buenos padres y madres.